la conversación. Ahí yo voy a ir admitiendo a las que se siguen sumando. Y cuando quieras, Anita, largamos. Ay, no te escuchamos, ¿puede ser? Está silenciada, creo. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Genial. Bueno, ¿cómo andan? Nada, antes que Todo nada, bien. gracias por invitarme. Me encanta estar en estos espacios, así que espero que les guste lo que armé con Mari. Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, la idea de este espacio es intentar conectar todo lo que tiene que ver con el universo de data y el proceso de búsquedas laborales y cuál es la previa y qué sucede en el momento de la búsqueda laboral. Antes que eso, lo que quería, bien de recursos humanos, es como hacer un check-in de cómo están hoy, cómo se sienten, cuáles son las expectativas que tienen de este espacio. Así que les voy a compartir un enlace, un link, y la idea es que de ahí pongan frases sueltas de lo que sienten, cómo se sienten hoy, puede ser algo personal, puede ser algo relacionado a este espacio, como nada, soltar un poco los nervios, relajarnos mientras nos vamos tomando un matecito antes que arranque el espacio, porque la idea de este espacio es traerles info teórica relacionada a todo lo que tiene que ver con estos procesos, pero también manos a la obra y empezar como a hacer algunas actividades para empezar como a calentar esos motores previo a que ustedes realmente se metan dentro de este mundo laboral, o en caso de que ya lo estén haciendo, para ayudarlas a bajar algunas cosas a tierra. Entonces, les voy a compartir este link. Esperen que encuentro el chat por acá. Es un Menti, no sé si lo han usado. La idea es armar una nube de todo lo que están sintiendo, puede ser emociones, expectativas, etc. Y arrancar con esto y ver después cómo nos vamos también de este espacio, ¿no? Ahí sí, alguna no puede ingresar, me avisa. Yo pude. Genial, buenísimo. Vamos a hacer como unos 3 minutitos de esto si quieren. Y voy a compartir un poquito de música. A ver, creo que no estamos escuchando la música. Sí, el tema, capaz que no le pusiste compartir con sonido cuando pusiste compartir pantalla. Entonces, si querés, podés dejar de compartir y volver a compartir, seleccionando compartir con música. Quizás ahí sí te deje. No sé si se entendió, si no comparto yo. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bárbaro. Genial.
Hola Romy, no te preocupes, no hace falta sumarse a todos los encuentros, sino cuando vayan pudiendo y cuando les sirva. Si quieren, Bueno, les comparto el ¿alguna más Figma. que quiera ir sumando algo más? Si no, yo puedo ir compartiendo un poco los resultados. ¿Estamos? Ok. Por las dudas no se está escuchando la música ahora. No. Alguien está hablando, perdón, porque yo escucho súper bajito. Hablé recién, pero no sé si se escucha. A ver. Ahora sí te escucho. Ah, bueno. Perdón. Está raro el Zoom. Sí, Sí, yo la es escucho que bien. no se escucha la música de este lado. Ah, ok. Por A ver, eso. qué raro porque estoy compartiendo. Claro, quizás es porque se puede compartir una sola pantalla a la vez. Ah, puse compartir sonido y cosas, listo. Ok, Ahí va. bueno, listo. Ahí. Sí, ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. No sé qué tal. Bueno. Está en modo fin de semana largo el Zoom. Sí. Y la música también. Totalmente. Bueno, ya tenemos 11 respuestas, así que entiendo de qué estamos, como para ir viendo cómo arrancamos, cómo estamos. Está buena. Ahí les comparto cómo se va armando la nube. Nada, curiosidad, ansiedad, inseguridad, síndrome del impostor, ese está re bueno, la verdad, para atacarlo, taclearlo y sacarlo. Espero que ese síndrome termine, no esté en la nube del final. Ganas de aprender, intriga, dormida, ahí activemos unos mates, café, nervios, expectantes, con expectativas. Copado. Bueno, por si alguna vez mando algo más, de paso me presento un poco más como para que me conozcan. Mi nombre es Ana, me dice Anita en realidad, tengo 31 años, estoy en Naranja hace 9 años. Hace ya 5 años que estoy en recursos humanos, antes estuve en varias áreas del negocio, así que si bien hace mucho tiempo estoy en Naranja, considero que tengo como... Estuve en tantas áreas que parece ser que estuve en muchas empresas al mismo tiempo. Ahora estoy en PeopleOps, estoy mirando todo lo que tiene que ver con la experiencia del colaborador dentro de la organización, intentando mejorar procesos, todo lo que tiene que ver para hacer la vida del colaborador un poco más motivante, o sea, gestionar todos los procesos del día a día para que esté todo al alcance de la mano del colaborador para poder facilitar esos procesos y que puedan dar lo mejor de ellos dentro de la empresa. Entonces, les voy a compartir ahora la presentación de nuevo. Vamos a apagar la música. ¿Ahí ven bien la presentación? Sí. Sí. Genial. Bueno, un poco la agenda de hoy. El objetivo de este espacio, tal cual como les contaba Mari, la idea es contarles un poco tips para preparar su perfil de LinkedIn o empezar a robustecerlo en caso de que ya lo tengan hecho, cómo tracciona esto el currículum, hablar del portfolio para presentarse a las búsquedas y conocer un poco los procesos de reclutamiento y selección. Lo intenté dividir en 4 secciones, va a haber 2 secciones donde vamos a poner manos a la obra. La idea es contarles un poco la teoría y que lo bajemos en el momento a la práctica. Así que arrancamos. Como introducción a este espacio, para mí es clave que ustedes se vayan de este espacio con lo que es importante para poder presentarse de manera efectiva en el mundo laboral actual y que ustedes puedan estar preparadas para los procesos de reclutamiento y selección dentro de las organizaciones. Y entender también cuál es la relevancia de tener el perfil completo y de manera profesional en las plataformas como LinkedIn, cómo eso hace match con el currículum. O sea, en LinkedIn debería haber una cosa y en el currículum otra. Debería haber como mucha sinergia en ambos lados, al igual que en la preparación de su portfolio.
Y un poco para arrancar con esto es, lo dividí en 3 grandes partes. Después portfolio, Mari va a hacer como un zoom relacionado a data, y de ahí vamos a hacer un call to action directamente en LinkedIn. Cuando hablamos de perfil de LinkedIn, la idea es que este perfil sea lo más profesional posible, y ahí voy a entrar en cada uno de estos encabezados. Pero también la idea es que ustedes se mantengan activas en LinkedIn. Es súper importante, más allá de que ustedes tengan un perfil de LinkedIn actualizado, donde cuenten su experiencia, donde puedan tener recomendaciones de otros compañeros dentro del rubro, también que puedan mantenerse activas. Y mantenerse activas dentro de LinkedIn es participar de comunidades, seguir temas relacionados, poder compartir artículos. LinkedIn también les ofrece una parte de la plataforma en crear blogs, donde ustedes puedan comentar sobre algún tema de interés y compartirlos para que la gente también lo pueda comentar, lo pueda celebrar, lo pueda destacar o lo pueda compartir, y así tienen más visibilidad dentro de la red. Y también es clave seguir a personas del rubro que ustedes quieran. Si ustedes quieren estar más enfocadas a el rubro de la fintech, deberían seguir todas personas relacionadas dentro de ese rubro. O sea, más allá de las personas que estén relacionadas dentro del campo laboral de data, también pensar en qué tipo de empresas quieren trabajar o en qué tipos de empresas les gustaría empezar a relacionarse, y entonces seguir a esas personas que trabajan ya sea que sean parte del negocio o parte de recursos humanos, o también pueden ser personas que los reclutadores. Es clave tener en vista cuáles son los reclutadores de las organizaciones a las cuales ustedes quisieran trabajar y seguirlos, porque eso hace que el reclutador, a la hora de iniciar el proceso de recruiting y empezar a buscar perfiles, ustedes puedan salir como ya personas relacionadas. Eso como algunos primeros tips relacionados a esto, y acá Mari suma también todo lo que vos vayas considerando del perfil de LinkedIn, y comprender cuáles son como las cosas principales de LinkedIn. Cuando hablamos de la foto del perfil, hay que elegir como una foto que sea bien profesional y adecuada al rubro, es decir, no estamos hablando de la vieja foto del currículum allá hace como 10 años atrás, eso ya no existe más. Hoy podemos poner fotos que sean divertidas, pero siempre cuidando, o sea, el rubro en el que estamos, a las empresas que queremos aplicar y etcétera, para estar como alineados en ese sentido. Es súper importante que la foto del perfil y el encabezado hable de quiénes son ustedes, porque es como la primer visual que va a ver la organización a la hora de revisar el perfil. Después el extrato, escribir una introducción que sea atractiva y concisa sobre ustedes mismas. Esto no es solamente hablar de hacer un resumen de cuál es la experiencia laboral o la experiencia de educación que ustedes tienen, sino también con hablar de ustedes mismas. Y algo que me gusta mucho, y esto es muy personal mío, del extrato, es humanizarlo. No escribir como un extrato como si fuera una carta de recomendación de nosotras mismas que nos estamos haciendo, sino como humanizar el extrato. Hola, a mí me gustan mucho estos extractos cuando los leo, de que se hablan como que te estoy hablando. Hola, soy Ana, ¿cómo estás? Y va a empezar a escribir cómo sos, pero como si se lo estuvieras contando a un amigo, ¿no? Entonces, eso creo que humanizar el extrato te pone como en primera persona cuando del otro lado el reclutador lo está leyendo, y eso lo hace atractivo al perfil. Después, cuando bajamos a experiencia laboral, siempre es importante detallar todos los logros o las responsabilidades que tuvieron en cada puesto. Entonces, no solamente poner el título del puesto, y acá un tips que les doy es, las empresas suelen, en la mayoría de las empresas, suelen tener distintos nombres de puestos que a veces en el mercado no se entienden. Entonces, por más que ustedes tengan un puesto dentro de su organización que hable de lo que están haciendo, pero que sea muy de la cultura de la organización, y ustedes creen que a nivel mercado laboral no se va a entender, porque a veces lo dejan como muy pegado a la cultura de la empresa y se despega del mercado laboral, ahí una recomendación es, pongan el puesto que ustedes creen de cómo se ve en el mercado laboral. Por ejemplo, mi puesto es People Ops, y People Ops, si no estás metido quizás en el mundo de recursos humanos, no llegas a entender bien de qué se trata,
y el People Ops mira todo el end-to-end de los procesos de recursos humanos y puede ser como muy operativo o muy estratégico. Entonces, si yo estuviera en un momento donde quisiera salir a la búsqueda laboral y que las empresas me empiecen a ver, yo automáticamente, yo hoy tengo en mi perfil People Ops, pero si yo quisiera salir, yo lo cambiaría al nombre del puesto, porque lo cambiaría más relacionado a lo que realmente estoy haciendo, que es mirar la experiencia del colaborador. Entonces quizás pondría un puesto que sí hable de mi seniority, pero más relacionado a eso. No sé si me explico bien con respecto al nombre de los puestos. Como que el puesto tiene que hablar de por sí solo de la tarea que estamos haciendo y abajo en el detalle sí poner todos los logros, las responsabilidades o los proyectos en los que ustedes hayan participado dentro de ese puesto. Ahí, Anita, sí. sumo un ejemplo sobre esto. Yo hace unos años trabajaba en La Voz del Interior como analista de audiencias. Y es un rol muy específico de ese área, o sea, de esa industria, que es la industria de los medios, en donde mi rol era analizar datos relacionados a audiencias, pero en mi perfil de LinkedIn yo había puesto Data Analyst, que era lo más, cuando quería cambiar de trabajo, puse Data Analyst porque era lo que en otras áreas se le denominaba a ese puesto. En realidad hacía un poquito de todo, porque era análisis web, un poco de Data Analytics más tradicional, un poco de BI o de Business Intelligence. Entonces, creo que eso también me sirvió para que cuando estuvieran buscando analista de datos, me encontraran, porque si no, analista de audiencia es un rol súper específico de esa compañía. Genial. Ese es el ejemplo clarísimo de lo que les acabo de contar. Gracias, Mari. Sí, ahí tengo una otra consulta. Cosa, sí, dime. Me pasó lo mismo. O sea, yo estaba trabajando en una empresa como software developer y mi puesto decía eso, software developer. Yo con el tiempo me fui tirando más para el lado de datos, pero mi puesto quedó con ese nombre. Entonces yo en LinkedIn como que mantuve ese software developer, pero agregué como punto lo extra, digamos, la parte de datos. No sé, yo por ahí como que no lo quise cambiar, pero bueno, supongo que está bueno, o sea, migrarlo a lo que realmente es, ¿no? Sí, tal cual. Lo que puede pasar es que a veces las empresas, la tarea va cambiando, como te pasó en este caso, pero el nombre del puesto en sí no se actualiza. Y eso es algo interno de la organización. A mí siempre me gusta decir que LinkedIn es algo personal nuestro. Nosotros podemos trabajar para la marca empleadora de la empresa en la cual estamos trabajando y compartir información, o sea, ponernos un poco la remera, celebrar logros, etcétera, pero no deja de ser nuestro perfil personal y no tiene nada que ver con lo laboral dentro de la organización donde estamos. Entonces, yo no lo veo mal de que podamos actualizar nuestro puesto relacionado a la tarea real en la que estamos ejecutando y con el puesto que entendemos que en el mercado, tal cual como dijo recién Mari, el ejemplo concreto, para que también otras empresas nos puedan ver y podamos tener mayor visibilidad en la plataforma. Así que en eso, para mí, sentirse libre en cambiar nuestro nombre de puesto, o sea, y más relacionado a lo que sucede en el mercado, está bueno y también habla del propio conocimiento que ustedes tienen de lo que están haciendo, ¿no? Es que no son indiferentes a lo que hacen, sino que tienen tanto conocimiento que saben que lo que están haciendo tiene otro nombre de puesto, y eso también habla de cómo están paradas dentro de lo que están ejecutando. ¿Alguien iba a hablar? Bien, bueno, perdón, yo no les veo la cara, entonces de última, si quieren hablar, me avisan. Otra cosa que para mí es súper importante de la experiencia laboral es pegar las recomendaciones. Y acá les comparto pantalla directamente mi LinkedIn, por si alguna no lo tienen vista. ¿Ahí lo están viendo en LinkedIn? Sí. Genial. Bueno, este es mi perfil. Básicamente para mí, mi foto y mi encabezado habla de mí misma. Yo lo que hago es sumé los temas que suelo tratar y como ven, acá arriba yo no tengo el nombre de mi puesto, sino de los temas en los que yo soy como especialista. Yo tengo experiencia en People Experience, en Performance y en Talento, así que ese es como básicamente mi encabezado y de esa manera es donde me encuentran a mí los reclutadores. Después, nada, el extrato, como les contaba, tiene que ver con cómo soy yo
y un poco un resumen de mi experiencia laboral. Bueno, acá está toda mi experiencia laboral. Y bueno, la educación, algunos proyectos en los que participé, que esto también es súper clave, que pueden poner proyectos ya sea educativos o de laborales, es clave que los puedan contar cuál fue el propósito, a qué empresa o a qué institución estaban asociados. Si hicieron voluntariados también está bueno que lo puedan agregar. Después ni hablar de los conocimientos y aptitudes, y quería llegar a esto, a las recomendaciones. Es clave trabajar en las recomendaciones asociadas al entorno laboral, que otras personas puedan hablar de vos dentro de tu perfil, suma mucho en los procesos de reclutamiento, porque es parte de los primeros filtros que hacen los reclutadores, porque es leer desde otro lugar, desde otra persona, lo que vos ya estás contando que haces o lo que sos. Entonces, eso es como es algo que suma mucho en la primera instancia del proceso de reclute. Bueno, y después la educación tiene que ver con incluir todo tu historial educativo y todos los logros relevantes, como les contaba recién, todo lo que tiene que ver con proyectos, certificaciones. No solamente es la educación universitaria, sino también todo lo que ustedes se certifiquen. Es súper importante el autobombo en LinkedIn, es como para mí lo más, poder hacerse autobombo de eso, de poder contarle a toda la comunidad que se están certificando en tal cosa, cuál fue el desafío, qué fue lo que aprendieron dentro de ese desafío, quiénes fueron las personas que las mentorearon. Eso genera redes y también te conecta con otras personas. Y por último, cuáles son las habilidades que quieren destacar dentro de su perfil, que son esto de los conocimientos y las aptitudes. LinkedIn te ofrece hacer algunos test de aptitudes, y si no, directamente poder mostrar cuáles son todas las aptitudes que ustedes tienen. Hasta acá, chicas, dudas, consultas sobre el perfil de LinkedIn antes de pasar al currículum. Ahí yo tengo una duda, Sí. Anita, que en realidad supongo que depende un poco de la intención que cada una tenga, pero hay muchos roles en la industria que se nombran en inglés y a veces en otras compañías en español. ¿Eso Sí. cómo lo ves? ¿Qué conviene o es indiferente? Para mí, o sea, en realidad depende del rubro. Todo lo que tiene que ver con el mundo de tecnología, para mí es clave que esté en inglés, porque los procesos de reclutamiento y de selección, o sea, si ustedes ven la mayoría de las vacantes, es muy raro que algo esté en español, y si está en español, hablamos de una empresa quizás tradicional, que está recién incorporando la mirada de tecnología. No digo que esté mal, pero digo, hoy el mercado laboral se maneja en inglés, y de hecho, si vamos a un ejemplo concreto, en Naranja X, hace 2 años atrás migramos todos los puestos de la organización a inglés, porque es hacia donde va la organización. Y también con la apertura del mercado laboral hacia todo el mundo, digamos, porque hoy con la pandemia y la incorporación del home office como parte de la diaria en la mayoría de las empresas, vos podés vivir en Argentina y trabajar para España, para Estados Unidos, para cualquier lado, y digamos, el idioma base, digamos, es inglés. Entonces para mí tener los puestos en inglés es sobre todo en data o en UX, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología, es como se buscan en el mercado. Así que mi recomendación es que estén en inglés los puestos. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, si pasamos al currículum, ahí como para mí tiene que estar muy asociado el armado del currículum con lo que sale en LinkedIn. Hoy la mayoría de las empresas directamente tienen todo su proceso de reclutamiento dentro de LinkedIn, y muy pocas piden un currículum, y los que los piden, en general, lo tienen como un backup, y lo que tratan de ver en el currículum es como una vista rápida de lo que sale en LinkedIn. Sinceramente, cuando a principio de año estuve en un proceso de selección de perfiles de UX, y cuando lo básico que se mira es LinkedIn y el portfolio, el currículum se mira muy pocas veces, y sobre todo se mira para ver si hay información extra que no esté en LinkedIn. Que digo, eso no debería suceder, porque LinkedIn hoy es la plataforma madre de reclutamiento. El currículum nos da un soporte, hay que mantenerlo actualizado, hay que tener quizás
datos más personales que en LinkedIn no queremos poner, como nuestro número de teléfono, quizás nuestro mail, información más relacionada a cómo está compuesta nuestra familia, que tampoco hoy es relevante para un proceso de selección, pero sí para conocer al candidato, para entender cómo está compuesta su familia, pero tampoco es hoy información que es relevante. O sea, antes podríamos decir que sí era importante si tenías hijos, estás casado o no, estoy hablando esto de hace como 10 años atrás. Hoy no es relevante, pero sí es importante conocer cómo está compuesta tu familia, y generalmente eso sucede ya en procesos de entrevistas donde has pasado 1 o 2 instancias. Pero sí está bueno quizás contar eso en el currículum, que es información que no ponemos en LinkedIn. Ahí como sugerencia, el resumen profesional o el objetivo que ustedes quieren tiene que estar muy alineado a lo que cuentan en LinkedIn, no deberían ser cosas distintas, al igual que la experiencia laboral o la educación. Y lo que tiene el currículum es que tiene que ser como más resumido. En LinkedIn podemos poner un montón de información, contar un montón de proyectos, y el currículum no debería ser nunca más de 1 hoja, 2 hojas como mucho. Cuando un reclutador ve un currículum de 3 hojas, como que lo descarta automáticamente y no lo lee. Mari, ¿levantaste la mano? Sí, ahí Franca preguntó en relación a las aptitudes en LinkedIn, antes de pasar lo del CV, Sí. si Okay. tratamos de limitar el número o ponemos la mayor cantidad posible. No, mientras, en realidad, a ver, yo tengo 19 aptitudes, o sea, no digo que hay un número para poner, sino que las aptitudes hay 1.000.000. Si hablamos del diccionario de competencias laborales, hay 1.000.000 de competencias, y yo creo que lo que debería salir en las primeras 3 son las últimas aptitudes que vos querés que las empresas vean. A medida que ustedes van teniendo más experiencia, van teniendo más certificaciones, van aprendiendo más, van a incorporar muchas más habilidades, muchos más conocimientos y más aptitudes. Y está bueno poder tener como todas las habilidades o todas las aptitudes que tengan. Pero si tuvieran que hablar de 5 aptitudes, que ustedes siempre tengan en claro cuáles son las 5 habilidades o las 5 aptitudes que son claves en su perfil. Si un reclutador les pregunta cuáles son tus 3 o 5 aptitudes claves, que ustedes las tengan en claras, más allá de que puedan ser como bien autocríticas y decirse, yo como perfil profesional tengo todo esto como fortaleza y todo esto como oportunidad de mejora. Pero pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 15, la cantidad que ustedes quieran. Pero si tengo que hacer foco en 3 o en 5, sé que son estas. No sé si respondí tu pregunta, Franca. Bueno. Ahí hay otra pregunta de Sí. Dani sobre la experiencia previa no relacionada al puesto al que una aspira. Muy buena pregunta. Para mí, en el mejor de los casos, si ustedes se quieren enfocar en data, y eso no está, o sea, absolutamente nada relacionado, por decir un ejemplo, no sé, entraron en el mundo de data hace 3 años, y antes de eso trabajaron de recepcionista. Yo en el currículum no lo pondría todo lo relacionado al mundo de data, y en el perfil LinkedIn sí, porque habla de su experiencia laboral, pero cuando ustedes envíen el currículum, yo haría foco en el currículum de lo que ustedes quieren hoy relacionarse. Si es que está como muy suelto. Ahora, si está dentro del mundo de tecnología, no sé, al principio eran, por decirles algo, UX y se pasaron al mundo de data, sí, pongan toda la experiencia laboral. Pero si son 2 rubros que no se van a pegar con absolutamente nada, no sé, antes era más atención al cliente y ahora están metidos más en el mundo de data, quizás yo del perfil de LinkedIn sí lo dejaría muy resumido, como para entender de que tienen quizás habilidades de servicio al cliente, comunicación asertiva, porque podría nombrar muchas habilidades relacionadas a la atención al cliente, como para dar un ejemplo que les puede servir dentro de trabajar en equipo, o sea, estar orientados a resultados, etcétera, pero no haría foco en eso en el currículum, como para darles ese ejemplo. Si están Claro, como... Ahí sumo. Ay, Sí. alguien iba a hablar. Sí, no, era sobre mi pregunta.
O sea, yo porque me pasó que, bueno, yo estudié diseño gráfico antes y me dediqué muchos años al diseño gráfico. En el currículum los había puesto, pero como anteriores, o sea, anteriores 2 puntos, diseñadora gráfica en tales lugares. Pero en LinkedIn yo no lo puse porque dije, bueno, no está relacionado estrictamente a tecnología, aunque quizás puede venir por el lado de, a lo mejor, visualización de datos, en el caso de que se requiriera. Pero bueno, por eso no sabía si agregarlo o no. Yo en LinkedIn lo saqué, en el currículum lo puse como anteriores, ¿no? Muy resumido. Mari, ¿vos ibas a decir algo? No, iba a decir que, por ejemplo, en mi caso yo fui niñera unos años cuando estaba estudiando, y eso es algo que no lo dejé en mi currículum porque entiendo que no suma, digamos, a las búsquedas que podrían llegar a interesarme como líder de un equipo de ciencia de datos, pero sí dejé otros como cuando trabajé como encuestadora o como cuando trabajé haciendo consultoría de informes cuantitativos, cualitativos y demás, porque ahí sí entiendo que es como algo que puede servir a esto, a pensar en que tengo habilidades de comunicación o de gestión y demás. Nada, como para poner un ejemplo. Buenísimo, gracias Mari. Dani, ahí digo, los dos ejemplos, tanto el de Mari como el tuyo, hablan de qué, cuándo sí, cuándo no. Para mí lo que dice Mari es justamente el cuándo no, y con el fundamento que da Mari, y el que vos decís, para mí, sí, yo lo haría al revés, pondría esa experiencia en el perfil de LinkedIn, porque tiene que ver justamente con lo que vos acabas de mencionar, ¿no? Cómo yo desde las habilidades del diseño gráfico te puedo armar un tablero desde la visualización de datos, y en el currículum hago foco solamente a lo relacionado a data. Ustedes piensen que el currículum es como una hoja, tiene que ser sí o sí, chicas, como una hoja. Más de 2 hojas, les aseguro que los reclutadores no lo leen. Absolutamente, o sea, no lo van a leer porque se vuelve algo muy largo, desactualizado. Es como, no sé, más de una hoja no debería ser. Entonces el currículum debería ser lo más actualizado posible. O sea, de hecho, si ustedes están, por ejemplo, en mi caso, yo hace 9 años que estoy en Naranja y quizás yo estuve los primeros 4 años dentro del contexto del negocio de la empresa, bien desde los resultados, lo numérico. Yo en mi currículum hago foco en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, que estuve en equipos de performance, en gestión del talento, y ahora mirando la experiencia, porque si yo le envío ese currículum a un reclutador, yo quiero que mire esa experiencia. Ahora, si quiere ver algo más profundo de mi perfil, lo pueden navegar tranquilamente en LinkedIn, porque LinkedIn te muestra primero lo más actualizado arriba y te va ocultando en pestañas lo más antiguo. Entonces, como LinkedIn ya tiene esa función visual rápida, no hace falta que el reclutador tenga que estar scrolleando varias hojas. Entonces, para mí por eso es importante que en el perfil de LinkedIn sí puedan poner con más detalle todo lo que ustedes hacen, y en el currículum lo último actualizado con respecto a sus habilidades. Y ahí vuelvo a la consulta de habilidades. Quizás en LinkedIn sí pueden tener todas las habilidades que ustedes quieran, pero en el currículum no van a listar las 19 habilidades, como yo les decía que sí tengo en LinkedIn, y quizás en habilidades van a listar 5 o 3 habilidades que ustedes entienden que a esa búsqueda quieren aplicar. Al igual que los logros y reconocimientos, que es, si quieren destacar, si han tenido premios, han participado en certificaciones o proyectos importantes, listarlas en el currículum, pero siempre asociados a lo que quieren apuntar. Estamos muy acostumbradas a tener el currículum ahí frisado. Este es mi currículum, lo tengo ahí, y algo que hablaba con Mari, y creo que también va muy de la mano con el portfolio, es ambas cosas deberían estar siempre actualizadas dependiendo a dónde estamos aplicando. Si nosotros tenemos experiencia relacionada a, no sé, a bancos, y también experiencia relacionada a, no sé, a rubro de alimentos, pero estamos aplicando a algo relacionado a alimentos, posiblemente yo quiero llevar al frente todo lo relacionado al rubro de alimentos y no a la banca, porque donde yo estoy aplicando es quizás a Arcor, no sé, que Arcor quiere implementar todo su proceso de data, y está buscando gente. Entonces, siempre el currículum y el portfolio debería estar actualizado según a la empresa en la que estamos aplicando.
Entonces no debería ser algo estático, sino algo que se actualiza constantemente y algo tan flexible que les permite a ustedes presentar, como es su carta de presentación, digamos, a la organización, para que pueda ver de un primer vistazo cuál es su perfil y si quieren profundizar, van a LinkedIn. Ana, Y con te esto, hago- sí, Perdón sí. que te interrumpa. Te hago una pregunta. Primero, ¿es buena idea tener, por ejemplo, varios currículum, como en esto que vos decís, adaptarlos a las búsquedas o al puesto que vamos a apuntar? Eso. Y Ok, también, ay, te iba a hacer otra consulta y se me fue, perdón. Bueno, vamos con eso. dale. De lo primero digo, no hagan muchos currículums porque se van a volver locas. Lo que les sugiero es, si yo, por ejemplo, los currículums los hago en Canva. Entonces tengo siempre el editor de Canva, el currículum de edición ahí listo, o si lo hacen en Figma, donde sea que lo hagan, como la versión de editable, duplicada, capaz en 2 o 3 hojas, para no perder la información, y a medida donde ustedes vayan aplicando, van copiando y pegando la información que quieren, lo descargan en PDF y mandan ese. Pero siempre tener como, en vez de tener varios ya listos, tener el formato de edición para que a ustedes les sea fácil editarlo en el momento que lo necesitan y simplemente tengan que descargarlo y enviarlo. Porque también les puede pasar que quede desactualizada, no sé, el celular o el mail o cualquier información que sea relevante y tengan que eliminar, no sé, 5 currículos para poder cargarlos de nuevo y tenerlos actualizados. Bien, No sé ahí si me te acordé. respondí. Sí, Sí, me respondiste perfecto. Y también en esto de, por ejemplo, alguien como yo, en este caso, que soy súper mega junior, destacar, como no tengo no tengo experiencia en el rubro más que ser soporte para MED, sería ideal como destacar la educación, ¿no? O sea, sí. Re. yo estoy Eso, cursando una tecnicatura y me parece que eso es como lo que más pesa hoy por hoy en lo que yo puedo presentar como en mi currículum. Y quizás, bueno, el día de mañana si hago cursos y eso, también como ubicarlo primero antes que la experiencia, digamos que por ahora es poca, pero bueno, bien. es... Genial, gracias. Me da justo pie para hablar del portfolio y justo hablar de eso, que también lo hablábamos con Mari cuando estábamos viendo la charla, y tiene que ver con esto, ¿no? Los perfiles juniors al principio quizás tengan muy poca experiencia o nula en la formación que están teniendo, y es clave que puedan contar la experiencia desde la educación, o sea, si ustedes tienen que presentar un trabajo práctico o tuvieron que para la certificación hacer un prototipo de algo, un MVP de algo, lo presenten como parte de su experiencia y no solamente desde el armado de lo que tuvieron que hacer o del tablero, y ahí de última, Mari, te doy el pie para que des algún ejemplo concreto, sino también en cómo lo tuvieron que trabajar, para que ustedes puedan relacionar eso en cómo lo trabajan después en un entorno laboral, es decir, si tuvieron que realizar un tablero en equipo para presentar un trabajo, para hacer una certificación, lo tuvieron que trabajar con otras personas, eso no solamente habla de las habilidades técnicas que ustedes tuvieron que poner en juego, sino de las habilidades también más blandas, las sociales, porque tuvieron que trabajar en equipo, tomar decisiones, tener comunicaciones, tener escucha activa. Entonces, también pensar cómo se movieron dentro de ese trabajo más educacional, pero que fue un trabajo en sí, porque tuvieron que crear algo, para que cuando tengan una entrevista puedan traer eso al frente. Entonces quizás no tienen experiencia laboral como tal en una empresa, pero sí traen experiencia técnica y de habilidades, porque tuvieron que poner en juego no solamente sus conocimientos, sino que sus habilidades para terminar una certificación, para presentar un trabajo, o participaron de un voluntariado en tal lugar, también tráigalo al frente. O sea, todo lo que ustedes hagan, por más que no sea remunerado, todo suma. Y esto habla de cómo van a armar el portfolio. Y del portfolio es súper importante el objetivo que tenga ese portfolio. No va a ser el mismo objetivo que va a tener un junior que recién está empezando. Entonces, está bueno que para el reclutador ustedes puedan mostrarle el objetivo de su portfolio. Quizás al principio es
estoy en un proceso de aprendizaje, de mentoreo, estoy en un, no sé, ahí Mari me ayuda a bajar como cuáles serían los objetivos que debería tener un junior, y más un senior que tiene que ver con incrementar su nivel de seniority dentro de lo que ya tiene, ¿no? Y cómo empezar a traer más habilidades técnicas o sociales o blandas a lo que ya está haciendo. Y ahí jugar con la variedad de contenido. Entonces, no solamente hacer muestras de proyectos de trabajo que ustedes puedan estar trabajando, sino artículos también, o no sé, prototipos que tuvieron que armar para alguna certificación, como les decía recién, o si están en tu caso, como me decías recién, che, yo estoy participando en MET y todo esto, yo hago tal cosa, bueno, también ponerlo en el portfolio. Es clave esto de las descripciones claras, sobre todo en un mundo tan técnico como es justamente tecnología, como de cada uno de los trabajos poder hacer como una explicación breve de cada uno de los elementos y en el contexto en la que ese trabajo fue presentado. La organización del portfolio es clave según, como les decía recién, según lo que ustedes quieren presentar. Los procesos de selección se pueden demorar mucho y me ha pasado cuando vos estás entrevistando a una persona, le explicas el desafío, le explicas el contexto de tu empresa y le pedís a esa persona, bueno, en la próxima entrevista va a venir líder, queremos ver tu portfolio, y el portfolio no está armado según al desafío que te estamos presentando. Entonces, eso es un tip clave. Si ustedes en su portfolio tienen una variedad de cosas, porque puede ser que si quieren hacer especialistas solamente en algo y su portfolio solamente hable de eso, o si tienen variedad de distintas cosas y el desafío que les está presentando esa empresa para la vacante que ustedes están postulando tiene que ver con uno o dos trabajos que tienen, en la entrevista donde les piden que les mostrar ese portfolio, hagan foco en eso. Hagan un resumen de todo el portfolio, pero hagan foco en eso, porque es hacia dónde va a querer el reclutador y el líder o el equipo de proyecto ver en dónde están tus habilidades técnicas y tus habilidades sociales. Que eso para mí es clave en un proceso de selección. Y ni hablar que mantenerlo actualizado constantemente. Me ha pasado de ir a entrevistas donde el entrevistado dice, ay no, tengo el portfolio desactualizado. No debería pasar si ustedes están en un proceso de búsqueda laboral, ir a una entrevista y decirle a la organización que tienen el portfolio desactualizado. Porque eso también habla de, bueno, ¿cuál es tu planificación? ¿Cómo te estás manejando para salir a la búsqueda laboral? Y cómo eso se ve reflejado después en cómo trabajarías dentro de la organización. Así que es súper importante como mantenerlo actualizado. Y antes de darle el pie a Mari para que haga un doble clic en portfolio, acá les traigo como algunas cosas que son claves de estas tres plataformas, o sea, LinkedIn, armar el currículum o el portfolio. Tiene que haber consistencia en los tres lugares. Aprendan a usar palabras claves dentro del perfil de LinkedIn, el currículum o el portfolio, y esto es cuáles son las palabras claves del rubro. O sea, sé que data tiene como distintos especialidades adentro de data, entonces aprendan a ver cuáles son esas palabras claves, sobre todo en LinkedIn, para que ustedes puedan salir en las búsquedas orgánicas que hace un reclutador. El lenguaje y la gramática también es claro, tener un diseño limpio y que sea fácil y ágil de leer. Ustedes piensen que a un reclutador le pueden llegar hasta 2000 solicitudes, entonces mientras más simple y más redireccionada la solicitud al perfil que están buscando sea, va a ser más fácil para el reclutador poder mirar su perfil. Adaptarlo, como les decía, siempre adapten el currículum o el portfolio según el desafío en el cual se están presentando, y ni hablar que mantenerlo actualizado todo el tiempo. Ahí te doy el pie, Mari. Si no hay Dale. dudas. Una última, Sí. perdón Mari que te interrumpa, la última duda era, nunca poner el seniority en el currículum, ¿verdad? Y tampoco en LinkedIn, es como eso como que lo define la empresa, ¿verdad? O sea, no poner, por ejemplo, no sé, Data Analytics Junior, como... No, sí, al contrario. Está bueno que ustedes puedan contar cuál es su seniority, o sea, en los tres lugares. Porque, a ver, pensaba que no.
No, no, sí. A ver, puede pasar que vos para la organización en la que estás trabajando seas un perfil senior. Pero si vas a otra organización, en realidad, pues tus habilidades den para un perfil de liderazgo. Y eso va a tener que ver con la manera en que trabaja esa empresa. Ahí les bajo un ejemplo concreto. Yo para Naranja X tengo un perfil senior, pero cuando recibo ofertas de trabajo de liderazgo. ¿Por qué? Porque en Naranja el perfil de senior tiene mucha autonomía de trabajo, mucho poder de decisión, te corren el arco todo el tiempo. Entonces para una organización como Naranja, que quizás es regional de todo el país, tiene 3.000 colaboradores, en donde hay mucha horizontalidad, es decir, hay pocos líderes y muchos seniors, entonces los seniors trabajan con grandes proyectos. No sos líder, pero para una organización quizás más tradicional, tu perfil es de liderazgo. Y al junior le puede pasar lo mismo, quizás sos un junior para una empresa como Naranja X, o sea, siempre doy el ejemplo de mi organización porque es donde estoy trabajando, pero digo, puedes ser junior para esta empresa, pero para una startup que recién está iniciando, puede ser un perfil senior, porque el seniority tiene que ver con la cultura, más allá de las habilidades técnicas, que sí, a nivel de habilidades técnicas, porque es como muy tajante, digamos, puede ser senior, junior o líder, pero las habilidades sociales te pueden ayudar más, y tu capacidad de aprendizaje o tu inteligencia emocional para manejar distintas cosas puede hacer que hagas un salto de un junior a un senior dependiendo de la cultura o el tamaño de la organización en la que estés aplicando. Entonces, para mí sí es importante que ustedes puedan contar su nivel de seniority en el perfil de LinkedIn o en el currículum, pero los reclutadores suelen ver ambas cosas, el perfil de seniority que tienen a nivel técnico y cómo está eso acompañado de sus habilidades sociales. Y muchas veces, y acá no tengan miedo de, cuando ustedes vean una vacante que es senior y ustedes dicen, che, es muy senior para mí, y de 5 cosas que piden, hay 3 que solamente cumplo, postúlense igual, siempre. O sea, para mí es clave que ustedes se puedan postular lo mismo, porque a veces puede pasar, y ha pasado que sí se está buscando un senior, pero se encuentra un junior que tiene muchísimo potencial, y la verdad es que la vacante sí habilita a afrontar un periodo de aprendizaje de esa persona, y se quiere que esa persona tenga ese periodo de aprendizaje, y termina ingresando el junior igual, y el junior la termina rompiendo, y en un proceso de 3 a 6 meses termina siendo senior. Entonces, en ese sentido, como para mí, no le tengan miedo al nivel de seniority, si ustedes tienen potencial para, digamos. O sea, ahí es clave cómo ustedes sean autocríticas de las habilidades que ustedes tengan para aprender, para ser curiosas, para innovar, para romper esquemas, etc. Totalmente, y ahí si quieren cuento un poco la experiencia como del lado de contratar gente o de estar en procesos de entrevistas, de los dos lados, ¿no? Pero si hay algo que yo valoro hoy en día es esto que contaba Anita recién de la actitud, la proactividad, la capacidad de trabajo en equipo. Obviamente que una siempre, o la mayoría de las veces intentamos buscar el perfil más senior que podamos, pero muchas veces el perfil más senior no tiene que ver con la cantidad de años de experiencia, sino con la forma de pararse ante la vida, digamos, y de afrontar desafíos y demás. Y también eso varía mucho en las empresas. Nosotros en Naranja X capaz nos comparamos con otras empresas más o menos similares que sabemos que ese seniority es... se maneja igual, pero sí en empresas más chicas o en empresas más tradicionales eso puede variar muchísimo. Entonces un perfil semi-senior capaz que tiene, no sé, 5 años de experiencia y para nosotros podría ser senior, o al revés, alguien que viene con un semi-senior o senior, para el nivel técnico que necesitamos tal vez es un poquito menos. Eso varía mucho, por eso a veces también se hacen challenge técnicos en donde le pedimos al candidato o candidata que haga una prueba. Y ahí también les cuento como una mini anécdota. Nos pasó, o sea, desde que estoy como líder del equipo desde octubre, tuvimos varias búsquedas y hubo algunos de esos challenges que el candidato o candidata
presentó algo muy bueno a nivel técnico, a nivel presentación de resultados, después nos contaba cómo resolvió las cosas, en dónde creía que todavía le faltaba mejorar, pero que había visto una librería que podía resolver tal cosa, y eso a mí me encantó, y fue uno de los chicos que contratamos porque mostró como sus... no sé si falencias, pero sí como saber que todavía hay mucho para mejorar, a pesar de lo que había mostrado estaba muy bien y era muy bueno. Y después también nos pasó que otra persona nos dijo, yo la verdad es que no tengo tiempo para hacer un challenge técnico, pero acá está mi perfil de GitHub, en donde muestro todos los trabajos que he hecho, y la verdad es que su perfil estaba súper completo, o sea, había hecho cosas súper complejas y demás, entonces no me hizo falta pedirle un test técnico porque tenía la experiencia suficiente, o sea, había trabajado muchos años en empresas en las que el seniority es similar al de Naranja, y tenía un perfil hermoso, excelente, con un montón de proyectos en donde contaba cómo había resuelto los problemas y demás, así que bueno, eso puede cambiar muchísimo. Justamente para eso les trajimos acá algunos ejemplos de cómo mostrar lo que sé para presentarme una búsqueda en data en particular. Les traje solamente 2 roles, que son como los más generales, pero existen un montón de otros, y si quieren podemos ir charlando de cómo armar algo para un perfil de Data Engineer, o de Machine Learning Operations, o algún otro similar, o analista de negocio y demás. Ahí entra en juego esto que decía Anita antes, de los nombres van variando según la organización. Vamos, si quieren, como la primera columna, que es presentarme a una búsqueda de data analyst o analista de negocio o business intelligence o similares. ¿Qué es lo que el reclutador o el líder o la líder del equipo va a estar buscando? Que pueda mostrar que yo sé trabajar con SQL y trabajar con alguna herramienta de visualización. En este caso les traje 2 ejemplos de herramientas de visualización. Una es de Power BI. Si quieres darle clic ahí el primer link. Dale. A ver si funciona. A ver. No funciona, Mari. ¿Lo tenés a mano vos y me lo querés pasar? Sí. Te lo comparto. Dale. A ver, no, ahí está. Ahí cargo. Ah, Ahí va. genial. Ahí lo comparto. Dale. Para que me pide lo abierto. Dame un minuto. A ver. Si vos lo tenés abierto, te dejo compartirlo. Porque... Dale. A ver. A ver si me dejan yo. Capaz le erré entonces al link. Bueno, puede fallar, diría Susan. A ver. Sí, ¿querés que comparta un segundito? Dale. Dale. Sí. Ahí te dejo de compartir. Dale. Bien. ¿Ahí están viendo? Sí. Bueno, acá les comparto un ejemplo de algo que se podría hacer trabajando como analista de datos. Esto es, por ejemplo, para un puesto de People Analytics, ¿no? O sea, una empresa en donde están buscando a alguien que trabaje con datos, pero en particular para trabajar con con personas. Entonces acá tenemos este tablero en donde podemos ir filtrando por género, por turno, etcétera, no sé, salarios, distintos filtros que podemos aplicar y demás, en donde acá lo que estamos mostrando de alguna forma es lo que somos capaces de hacer. Obviamente, todo esto tiene que trabajarse con datos públicos, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar, no puedo mostrar datos de mi organización, salvo que haya un consentimiento para eso, pero tranquilamente puedo trabajar con una base de datos pública. En este caso es de AdventureWorks, es una base muy trabajada para aprender SQL sobre todo, es una base de Microsoft, en donde me traigo toda esa información. Puedo mostrar por detrás todos los cruces de datos que hice, cómo trabajé con las tablas, cómo trabajé con los faltantes de datos, con los nulos, con los valores duplicados, etcétera, y mostrar, por ejemplo, un tablero en donde muestre qué es lo que soy capaz de hacer. Vamos con otro ejemplo. A ver. Ay, no, le perdón. El primero.
Este es otro ejemplo de un análisis de una empresa de retail. Esto era parte de un trabajo que hice hace mucho tiempo, pero también es una base de datos pública, en donde la idea es como esto, mostrar, bueno, ¿qué puedo hacer como analista de datos? Entonces tengo acá las ventas totales por año, las ventas por área, por zona, la variación, distintas solapas que me pueden mostrar como, no sé, por ejemplo, acá, las ventas del último año y la variación con el año anterior, y las nuevas sucursales que se abrieron, la variación del precio fiscal y demás. ¿Qué es lo que muestra esto y qué es lo que va a recibir un líder cuando vea esto? Bueno, claramente que hay una capacidad de ordenar la información de una forma que sea coherente, entendible, de dividirlo por ir como de lo más general a lo particular, utilizar visualizaciones que sean efectivas, poder de alguna manera guiar a la persona que está viendo el tablero hacia conclusiones. Entonces puedo comparar, por ejemplo, este año con el año anterior y ver cómo fue variando año a año. Entonces estoy mostrando comunicación con los datos, y puede ser muy, muy útil. Después les muestro otro ejemplo, eso es con Power BI. Les muestro un ejemplo con Tableau Public. El año pasado hicimos el Medcamp de Data Analytics y el trabajo final era un trabajo en Tableau Public. Este es uno que viene como por defecto, pero miren qué linda y qué efectivas que son estas visualizaciones, los colores que utiliza, la comparación con otros periodos. Acá tengo como unos filtros en donde puedo ir trabajando o la tabla completa o por performance y ir viendo como los distintos periodos. Les muestro otro ejemplo. Ahí también, bueno, ¿qué buscaría yo a la hora de trabajar o de mostrar algún portfolio para un puesto? Que sea adecuado, por ejemplo, acá es una visualización del matrimonio igualitario en Irlanda. Y tenemos como distinta información, pero miren cómo le han puesto mucha creatividad con palabras que explican qué es lo que estamos viendo, con iconos que también grafican de alguna manera la data que estamos viendo. Y esto, por ejemplo, sería algo interesante para presentarse a una búsqueda, no sé, de analista de datos de mujeres en tecnología, o algo que esté como asociado a la temática. Si me estoy presentando a una empresa de retail, el que les mostraba antes de ventas y comparativos con el año anterior, el retorno de la inversión y demás, aplicaría mucho más y sería como algo que suma mucho a la hora de ser contratada, ¿no? Vamos con uno más. A ver. Este es, por ejemplo, una visualización sobre sobre educación. Entonces se va viendo como la evolución a lo largo del tiempo, sobre la población en los distintos continentes y demás. Y fíjense, esto lo que me gustaba es que tiene una explicación, o sea, no es solo veo el gráfico, sino que me da una conclusión, un insight de la información o de la data. Entonces esto también está bueno porque de alguna forma estamos como mostrando que a partir de los datos somos capaces de encontrar hallazgos, insights, información y transformarlo en información valiosa para la toma de decisiones. Y después les muestro también, traje este es un trabajo final de mis alumnas de Data Analytics, así que me gustaba traerlo. Ellas habían hecho sobre mujeres y educación tecnológica. Esto, por ejemplo, sería también una búsqueda para mujeres en tecnología. Pero fíjense, lo que ellas hicieron como trabajo final del curso fue un informe con todo lo que habían aprendido en el periodo que duró. Entonces tenemos la introducción, descripción, y acá lo que podemos ver es, bueno, la temática en sí, pero más allá de eso, lo que me gusta es que podemos ver cómo trabajaron con el diagrama entidad-relación y cómo pensaron la conexión entre los datos.
y cómo armaron las distintas tablas para que estén conectadas y que puedan filtrarse y demás. El listado de tablas, mostrando acá cómo pudieron manejar de forma adecuada las primary keys y foreign keys, bueno, las distintas tablas. Acá el modelo relacionar, esto también es en Power BI, pero podría ser en cualquier otra herramienta, en donde de alguna forma lo que están mostrando es esto, la capacidad que tienen para hacer cruces de información que sean valiosos a la hora de generar tableros y reportes. Las transformaciones, mostrando también que acá estuvieron trabajando con fórmulas DAX y que hicieron modificaciones complejas, y después una breve recapitulación de cómo se ve el tablero y los gráficos que utilizaron. Fíjense que de esto lo interesante es cómo van contando toda la historia de cómo llegaron al tablero final. Entonces está bueno porque tiene incluso conclusiones y demás. Y después les muestro, por último, relacionado a Data Analytics, a ver, ay, le erré con el link, me parece, un segundito. Acá. Este también fue un trabajo de mis alumnos de Data Analytics, que fíjense que acá usaron información sobre vacunación contra el COVID. Entonces está bueno porque usaron información que es pública, no hay datos sensibles, es algo como de interés general, digamos, y mostraron, este chico trabajaba para el gobierno de la ciudad, y mostró todas las transformaciones que fue haciendo a los datos. Después lo mismo, el diagrama entidad-relación, el trabajo con las claves primarias y claves foráneas. Acá tenemos de nuevo el diagrama ya hecho directamente en Power BI, y después todas las transformaciones que fue haciendo a los distintos campos. Y cómo llega a cada una de las conclusiones o de las visualizaciones que se ven en el tablero. Esto es como de alguna forma una visión que demuestra la parte más técnica, pero también la capacidad de análisis. Entonces me parecía que estaba bueno. Ahora bien, eso es para un puesto de analista de datos o analista de negocios, tal vez incluso un rol más para analista de producto, dependiendo de la organización. Ahora, si vamos más para el lado de ciencia de datos, o sea, recordemos, ahí también pueden revisar las grabaciones de los espacios anteriores, pero cuando hablamos de análisis de datos, hablamos de análisis descriptivo y para entender qué pasó y por qué pasó. Si nos vamos más al mundo de la ciencia de datos, vamos a estar trabajando en qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar, ¿sí? Para eso les traje algunos ejemplos de gente aquí presente en la sala. Por ejemplo, nuestra querida compañera Dani, que las últimas clases nos estuvo deleitando con un challenge en Kaggle. Pero fíjense, por ejemplo, en ciencia de datos, todo lo que tiene que ver con nuestro repositorio en GitHub es como nuestra vidriera hacia el reclutador. Esto que yo les contaba antes de esta entrevista que hice y que me dijo, mira, yo no tengo tiempo para un challenge, pero este es mi repo. Y ahí estaba todo, digamos, o sea, sus aprendizajes desde que inició como científico, tenía todo, absolutamente todo, a lo largo de su línea temporal, en donde se veían los avances, incluso hasta se podía ver cómo a nivel técnico fue creciendo en complejidad de los desarrollos y demás. Entonces, bueno, nada, eso me parece que está clave, tener nuestros repositorios actualizados. Acá fíjense, por ejemplo, cómo Dani cuenta un poco de contexto de qué se trata el proyecto, el procedimiento, de cómo trabajó con procesamiento del lenguaje natural. Después, bueno, algo de código, que también está bueno como para entender qué es lo que estuvo trabajando, y después podemos meternos Disculpa, ya Marilina. ¿Sí? Hola. Hola. No sé si estás mostrando el proyecto, no se ve. Estamos Sí, viendo perdón. la la presentación. presentación. Sí, te iba a decir lo mismo, Mari. Perdón, ahí va. Vuelvo entonces ahí para atrás. Yo Ahí no están quería viendo. interrumpir porque digo, no sé si es mi pantalla o es la tuya, no sé. Perdón, Pero no me di cuenta. ¿Ahora sí? no, yo sigo viendo, va, no sé el resto. Ahora Ahora lo sí, validé. ahora sí.
ahí deberíamos estar viendo el GitHub de Dani Voss. Sí, estamos viendo el Sí, se ve. Ahí va, genial. Se ve también que este año no hice ningún commit. Nada, Que bueno, no pasa nada. Pero bueno, él les mostraba esto, por ejemplo, acá está como la descripción del proyecto, y después si quisiéramos podríamos ir como más en detalle del código, ¿sí? Esto de alguna forma es nuestra vidriera, nuestro portfolio, y mostrar qué es lo que somos capaces de hacer. Otro ejemplo también es mostrar nuestro perfil de Kaggle. Ahí les muestro un ejemplo. A ver, ahí están viendo. Sí. Este es mi perfil. Yo no participé muchas veces, pero sí creo que sirve y que le da al reclutador, pero sobre todo al líder del equipo, la visibilidad técnica de cómo va resolviendo los problemas, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando en un proyecto de ciencia de datos, hay muchas decisiones que vamos tomando en el camino de por qué dropeamos nulos, por qué, no sé, qué hacemos con los duplicados, qué hacemos cuando la métrica nos da un valor y no es el valor que nosotros queríamos llegar. Entonces me parece que es una buena forma de ir mostrando las decisiones que vamos tomando, cómo resolvemos los problemas, y también el código, que obviamente es clave para un perfil de Data Science. Ahí también creo que los mejores ejemplos son en los que podemos mostrar también cómo estructuramos los distintos repositorios. Ahí les voy a compartir. Acá tenemos el perfil de Jani, que hoy no está, pero que nos ha dado una mano en distintos espacios. Fíjense, por ejemplo, ella tiene acá todos los trabajos de la diplomatura de ciencia de datos que hizo en 2021. Entonces, ella va mostrando dentro de su aprendizaje todo lo que fue avanzando, los distintos temas que fue viendo. Yo, por ejemplo, veo un CV en donde leo, Janina Iberra hizo la diplomatura en ciencia de datos, pero yo no sé muy bien qué es el contenido de esa diplomatura, qué optativas eligió. Entonces acá, por ejemplo, me podría servir para entender, no sé, eso, que hizo estadística descriptiva, y tal vez en el puesto en el que yo estoy buscando necesito a alguien que tenga eso muy fuerte porque es un proyecto en particular en donde se trabaja con eso. O no sé, si lo que me interesa es alguien que haya trabajado con procesamiento del lenguaje natural, capaz que elegiría a Dani porque tiene un proyecto en el que mostró y hizo un proyecto específico de ese área. Entonces, al igual que con el currículum, al igual que con el perfil de LinkedIn, tener actualizado todo lo que vamos aprendiendo es clave para que eso se muestre y nos dé como un plus por sobre otros candidatos que tal vez no lo tienen. Eso sería un poco el resumen de cómo mostrar eso que sé para estos puestos en particular. Ahí respondiendo un poco a la pregunta de Agus, para un portfolio en Data Science, lo más común es un perfil en GitHub, o puede ser también en Kaggle, pero sobre todo en GitHub. Y para un perfil de Data Analyst puede ser un tablero, o puede ser... también hay, por ejemplo, trabajos de SQL, páginas en donde vas como completando challenge de SQL, y eso también se puede compartir, o sea, no solo la certificación, sino cómo llegaste hasta ahí. Bueno, no sé si hay alguna duda, si queda claro. Por lo menos en el chat, Mari, no hay nada. Bueno, ahí dejo de compartir, a ver si te... Bueno. Genial. Bueno, chicas, la idea es que ahora hagamos como un call to action, directamente nos tomemos, voy a poner música, son las 2:15, nos tomemos hasta las 1:30, con toda esta info que les contamos con Mari. Ustedes ahora pueden agarrar o su perfil de LinkedIn, o su currículum si lo tienen a mano, o si ya están craneando algún portfolio, que también lo agarren, y aprovechamos este espacio donde ustedes puedan salir desde la teoría de lo que acabamos de mostrar, que ingresen a alguna de esos 3 lugares y empiecen a actualizarlo. Entonces aprovechamos estos 15 minutos para compartir acá en comunidad las dudas que van teniendo, y quizás una pregunta de una es la respuesta para todas, y aprovechamos estos 15 minutitos para
no sé, empezar a actualizar o quizás se anoten, lo empiecen a ver al portfolio o al perfil de LinkedIn, y se anoten en un post-it o en una agendita, bueno, tengo que hacer esto o actualizar aquello, y aprovechemos estos 15 minutos como para bajar toda esta teoría a la práctica. ¿Les parece? Pongo un poco de música y arrancamos, y a las 1:30 seguimos con la segunda parte. Dale. ¿Se entendió, chicas? ¿Dudas? Bueno, Yo me voy a poner a actualizar mi repo y voy a tomar ahí algunos de los tips que fuiste pasando, Anita, de humanizar el extracto. Yo arranco directamente mi extracto diciendo cosas de mi perfil profesional, así que voy a... Ustedes saben que voy a hacer exactamente lo mismo, porque mientras me fui escuchando, me fui acordando de cosas, así que voy a aprovechar también para hacer lo mismo. Genial. Ahí les pongo música. A las 1:30 corto la música y arrancamos. Buenísimo. Perdón, me tuve que ir durante un minutito y me perdí un poquito con qué estamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es, estuvimos explicando como la teoría de un perfil de LinkedIn, cómo tener el currículum y cómo armar un portfolio. De todo eso, lo que vamos a hacer ahora hasta las 1:30 es poner manos a la obra y meternos en cualquiera de esos 3 lugares y decirse, acá lo tengo que actualizar, esto ya lo puedo actualizar, o lo anoto en algún lugar para después de este espacio, en alguno de estos días me lo agendo y lo actualizo, pero sería como meter manos a la obra y bajar toda la teoría a la práctica, digamos. Así o podés usar tu perfil de LinkedIn y empezar a actualizarlo, o agarrar tu portfolio y anotar algunas ideas o actualizarlo, o lo más simple y rápido también, si tenés tu currículum a mano o en formato de edición, también te puedes meter y lo empezás a actualizar. Ok, gracias. ¿Se escucha la música? Sí. Genial. Ahora no se escucha. Perdón, no sé si me dijeron algo, justo salió un momentito, pero ahora no se escucha la música. ¿No se escucha? No. A ver. No. Puse compartir sonido y compartir. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Genial. I used to be the lost boy running insane. Used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. Used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it. It's so hard to get it. So hard to get it. Mari, ¿te parece que pausemos la grabación y a las 1:30 le damos play de nuevo? Dale. Listo. Bueno, la idea ahora entonces es retomar todo lo que tiene que ver con la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con todo su journey de la búsqueda laboral, que empieza en realidad desde el lado de recursos humanos, arrancan el proceso de reclutamiento, que es básicamente, yo ahora les cuento un poco la teoría del proceso de reclutamiento, es sale la vacante y generalmente cuando sale la vacante se analiza si esa vacante se va a cubrir de manera interna o de manera externa. Cuando se cubre de manera interna es básicamente mirando el talento que hay dentro de la organización. Entonces, según el talento que hay dentro de la organización, se hacen búsquedas internas donde las personas que ya forman parte de la organización pueden ir aplicando y participando de un proceso de selección interno.
Y cuando es un proceso de selección externo, los reclutadores lo que empiezan es hacer búsquedas orgánicas dentro de LinkedIn para encontrar con puestos que sean acordes a la vacante que está disponible. Generalmente también, y algo que está sucediendo mucho, es que el proceso de reclutamiento no solamente lo hace el área de TA, sino que también lo empiezan a hacer los líderes, porque como los líderes dentro de LinkedIn ya participan dentro de una comunidad asociada al rubro a la cual están trabajando, en este caso data, empiezan también a contactarse con personas que ya lo siguen en LinkedIn, que entiendan de que suben artículos relacionados a cosas que son interesantes, o ya han pispeado los puestos, ya lo han pispeado el perfil, entonces consideran que podría ser una persona que tiene potencial para. Por eso es tan importante empezar a trabajar en las redes de LinkedIn. Seguir a líderes de data, a comunidades relacionadas a data, a seguir temas relacionados a data, para que después en las búsquedas orgánicas de los reclutadores, que es básicamente poner algo en el buscador de LinkedIn y que salgan todos los perfiles que más actividades tienen, ustedes puedan salir dentro de la primera página sin tener que el reclutador scrollear hacia abajo. Entonces, del lado de ustedes, que sería esta journey de la búsqueda laboral, básicamente lo que tienen que hacer como primera instancia, más allá de tener todo actualizado, que fue lo que hicimos recién, es empezar a navegar por el mercado laboral. Es decir, no solamente estar atento a los anuncios y a las webs de empleos, sino también, como les decía recién, generar estas redes y seguir todos los temas relacionados al mundo de data, y sumarse a las comunidades, como por ejemplo Mujeres en Tecnología, porque esto les genera esto de redes, se empiezan a conocer entre ustedes. El día, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp con un montón de colegas de recursos humanos, y ahí entre nosotros nos compartimos búsquedas laborales, temas relacionados. Generar redes es clave para el mercado laboral, y eso para mí es como el número uno. Después de tener todo actualizado, las redes abren muchísimas puertas. Y cuando empiezan a aplicar a un puesto, acá vamos a poner en práctica todo lo que hablamos recién. Además de presentarse a la solicitud, tienen que tener siempre en mano esto de contar con una carta de presentación. Y no hablo de una carta estructurada de presentación, sino es básicamente lo que ustedes tienen en su extracto de LinkedIn o sus objetivos dentro del currículum, tenerlo eso a mano, porque a veces a algunas plataformas de búsquedas de reclutamiento les van a pedir una breve presentación de quiénes son ustedes, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus objetivos. Entonces ya tener eso a mano les va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de empezar a aplicarse a distintos puestos. Y para mí esto es clave. El modo stalkeo activado es como clave para conocer e investigar sobre la empresa. Si hay un puesto que realmente les interesa muchísimo y quieren realmente aplicar ese puesto, y cuando tengan la primera entrevista de sondeo con el reclutador, tienen que saber, o sea, tienen que poder demostrar en esa primera entrevista que conocen la empresa, que conocen los productos o los servicios que esa empresa brinda, que tocan de oído de qué se trata la cultura organizacional de esa empresa. No digo que sean expertos en esa empresa, pero por lo menos saber si es una empresa local, si es una empresa regional, si es una empresa que está en la TAM, es decir, que tiene colaboradores o sus productos y servicios se disponibilizan en toda Latinoamérica. Poder tener, aunque sea 5 datos claves de la organización, habla de una preparación en la primera entrevista. Y ni hablar que contactar al reclutador. A veces puede parecer que el reclutador les puede, no sé, no interesar si ustedes les mandan el perfil, pero hay muchas búsquedas que van a ver si puedo ver un ejemplo concreto de LinkedIn. Hay muchas búsquedas de LinkedIn que, a ver, por ejemplo, vamos a ir con el ejemplo concreto de Nara. Si tienen asociado el reforma de LinkedIn, hay una plataforma que es de reclutadores solamente para personas que hacen reclutamiento, y tienen la posibilidad de asociar en la búsqueda del empleo con el reclutador que lo lleva adelante. Entonces quizás a veces
mandarle a ese reclutador un mensajito por privado y adjuntándole el currículum, che, me postule a este puesto, que veo que vos lo estás llevando adelante, te comparto mi currículum, te comparto mi portfolio directamente, puede servir. Entonces es clave conocer también quién es el reclutador de ese puesto. Quiero ver si tengo algún ejemplo acá concreto, acá. Miren, les voy a compartir para que vean cómo se ve en LinkedIn lo del reclutador. Bueno, acá en LinkedIn entré a las búsquedas de Naranja X y, por ejemplo, esta búsqueda de un desarrollador dice abajo, conoce el equipo de contratación y está asociado quién es el reclutador de ese equipo. Entonces ustedes ya saben quién es la persona que los va a contactar y la persona que está mirando los perfiles en LinkedIn. Entonces, tener ese as abajo de la manga, no digo que lo usen siempre, porque imagínense que al reclutador le llega 1 millón de mensajes por día, pero sí como saber estratégicamente cuándo usarlo y cuándo poder compartir quizás un poco más de información a ese reclutador. Nada, como para que tengan en cuenta ese dato que me parece que no es menor. Vuelvo a la present, acá. Una vez que ustedes, bueno, ya pasaron como esta primera parte de navegar por el mercado laboral, aplicar a distintos puestos, y ya entran al proceso de selección, se van a encontrar con distintas etapas, que pueden ir variando. Lo que yo les muestro acá no está escrito en piedra, digamos, puede ir variando según la empresa, según el perfil, y según qué tan rápido necesitan cubrir esa vacante. Y básicamente se tratan de, en general, en 3 procesos de entrevistas. La primera entrevista, que es la inicial o con la del reclutador, en donde el reclutador básicamente lo que va a hacer es mirar su perfil de LinkedIn, si tienen acceso directo al portfolio también lo van a estar mirando, quizás eso es un dato importante, ustedes podrían linkear en el extracto el perfil del portfolio para que directamente los reclutadores puedan ingresar y verlo. Y cuando los llaman o los contactan y hacen esa primera entrevista, es más de una entrevista de sondeo. Algunas preguntas muy básicas, contarles sobre el desafío, preguntarles si están interesados sobre ese desafío, porque ustedes pueden llegar a aplicar un puesto por lo que leen del job description, pero una vez que el reclutador les cuenta el desafío, a veces suele pasar que dicen, che, no, la verdad es que ahora que me lo contás bien, no me interesa o no me siento preparado. Ahí el reclutador intenta sondear un poco, si alguno dice que no se siente preparado, los motivos. Entonces, para eso es importante que cuando van a tener la primera entrevista, ustedes pueden armar un listado de posibles preguntas que quieran hacer sobre el desafío y sobre la empresa. Y para eso ustedes tienen que tener información previa de, como les decía recién, cuál es la empresa, cómo es la empresa, cuáles son los productos y servicios que tienen, y prestar mucha atención al puesto que aplicaron, porque van a haber aplicado posiblemente a 10 puestos, 15 puestos, y se van a empezar a marear de, bueno, ¿quién me está llamando? ¿Quién me está contactando? Entonces, armar posibles listados de preguntas sobre ese desafío puntual para hacerle al reclutador. Ustedes piensen que el proceso de selección es un ida y vuelta. No solamente el reclutador buscando cubrir una vacante, sino ustedes también, más allá de la necesidad de querer encontrar trabajo, ustedes también queriendo buscar información, si el desafío les gusta, si la empresa y la cultura les va a agradar, si el equipo de trabajo también es el lugar donde quieren trabajar. Entonces es como un ida y vuelta, y que ustedes puedan hacerle preguntas al reclutador también es importante, y se van a mostrar paradas desde otro lugar también, no solamente te escucho, sino que también me interesa conocer la empresa y el desafío, entonces también tengo algunas preguntas. Y esto que es clave, sobre todo en la parte de tecnología, considerar si esa entrevista va a ser en inglés. Si ustedes aplicaron a un puesto en donde la empresa pide un nivel de inglés, consideren eso como clave y prepárense para afrontar una entrevista en inglés y que no las agarre como en frío. Una vez que pasan a las entrevistas técnicas y conductuales, acá esta entrevista técnico-conductual puede suceder de 2 maneras. Que ya esté el líder dentro de esas entrevistas, que generalmente en tecnología siempre está,
o que participe también algún psicólogo dentro de esa entrevista, que eso suele ser más y ahí Mari vos suma todo lo que quieras, pero suele ser más en puestos más blandos. Básicamente en estas entrevistas ya vayan preparadas con el portfolio y según al desafío que se quieren aplicar, que esto fue alguno de los ejemplos que les di antes, intenten ver todo el contenido de su portfolio, hacer un resumen, pero hacer foco en esa entrevista, en aquel trabajo que haga match con el desafío, para que puedan ustedes mostrar que el desafío que están aplicando, ustedes sí tienen conocimientos o habilidades. Repasar las habilidades técnicas específicas para el puesto y tener mucha claridad, esto que decía Mari, dónde están mis fortalezas y dónde están mis oportunidades de mejora, y poder contarlas con total libertad, porque eso también habla de qué tan autocríticas somos, y cuál es también nuestra inteligencia emocional, no solamente en decir, che, acá soy una crack y esto la rompo, pero acá no tanto, pero tengo capacidad de aprendizaje y quiero mejorarlo, que eso está súper copado cuando te encontrás con una persona que puede poner sobre la mesa también sus oportunidades de mejora, y también evaluar las habilidades blandas, tanto de comportamientos o de adaptabilidad para trabajar. Esto de, tengan siempre a mano sus 5 fortalezas y sus 2, 3 o 4 ahí oportunidades de mejoras, y las oportunidades de mejoras, cuando las cuenten también cómo piensan que las podrían trabajar. No solamente las cuentan y las tiran, sino también, yo esto creo que es mi oportunidad de mejora, pero me considero que la podría trabajar en entornos laborales así, o con equipos de trabajos de esta manera, o con un mentor, o sea, poder contar cómo también ustedes se imaginan que podrían hackear esas oportunidades de mejoras. Y en las entrevistas con líderes, que como les digo, se puede mezclar con la técnica conductual, y puede después haber otra con liderazgo para profundizar, básicamente lo que va a pasar en ese espacio es que el líder va a querer conocer al futuro colaborador o colaboradora que va a tener, y poder ver si hace match con la cultura de la organización. Entonces van a repasar el desafío, y en ese espacio posiblemente hagan un doble clic de su portfolio para evaluar habilidades técnicas y también conductuales, pero el líder va a querer ver más en ese espacio. Bueno, yo ya vi que esta persona tiene todas las habilidades técnicas y que necesito para el puesto, pero quiero conocerlo un poco más. Entonces suele ser como entrevistas un poco más relajadas a nivel técnico, y pueden que en ese espacio les hagan más preguntas de, che, ¿cómo te encontrás en entornos desafiantes? O si al líder le quedó algo de técnico del portfolio, puede que les haga preguntas de cómo trabajaste esto, si te encontraste con un desafío, cuáles fueron las decisiones que tomaste, cómo fueron tus comunicaciones, más relacionada a cómo te manejas vos en el entorno laboral, más allá del conocimiento técnico. Y por último, está el espacio de negociación y aceptación de la oferta, que en general esto es un espacio directamente con el reclutador o la reclutadora, en donde van a revisar temas de salarios, los beneficios, términos de contrato, y les van a informar las fechas del proceso de onboarding. Que el onboarding se va a dar desde unos días previos a la fecha de inicio de su primer día en la organización, hasta los generalmente 90 días. Cada empresa varía su periodo de onboarding, pero generalmente son entre 60 y 90 días, donde se hace foco en que vos puedas incorporarte y conocer la cultura laboral, conocer tu equipo de trabajo, conocer las áreas relacionadas a la cual vos vas a estar trabajando, puedas aprenderte los distintos como nombres o espacios, cuál es la metodología de trabajo. Generalmente se hacen espacios, si es una metodología de trabajo híbrida o 100% home office, a veces se puede hacer algún espacio presencial para conocer al equipo, conocer oficinas en caso de que la organización lo tenga. Entonces, como un espacio bien de un tiempo de adaptación a la cultura, adaptación al desafío, y en donde ustedes van a estar aprendiendo, pero también es un periodo de tiempo donde ustedes tienen que dar su 120% para poder mostrar de que el desafío sí lo pueden llevar adelante, y aquellas oportunidades mejoras que tengan también las van a poder resolver en el transcurso del tiempo, digamos. Hasta acá, dudas, consultas. Mari, que quiera sumar algo. No, está clarísimo. Sí, hay como un tip de algo que veo muchísimo en las entrevistas,
que muchas veces en la entrevista vamos como, o sea, está buenísimo como ser conscientes de cuáles son nuestros puntos de mejora, pero sin bajarnos el precio, ¿no? O sea, sin desvalorizar lo que sabemos y lo que hemos aprendido y la forma de trabajar. Muchas veces veo, y sobre todo me pasa esto, que cuando viene un varón a una entrevista, en general viene como mucho más seguro y como mucho más confiado de las cosas que sabe, y me ha pasado muchas veces que las chicas vienen como mucho más dudosas o desvalorizando tal vez lo que han hecho, como bueno, sí, una vez hice una red neuronal, y es como, bueno, pero es re complejo, digamos, o sea, hiciste algo que es súper valioso, entonces como esto, un poco más de, habías dicho antes, un poco más de autobombo y un poco menos de síndrome del impostor. Sí, tal cual. ¿Dudas? ¿Consultas, chicas? Sí, yo tengo una duda en el tiempo, en los procesos, digamos, en los tiempos, en cada etapa. Porque me pasó ponerle que había aplicado a un puesto que me interesaba bastante, pero fueron como 3 meses de 4 entrevistas y bueno, terminé desistiendo porque, o sea, era mucho tiempo y acepté otra. Entonces ahí... Bueno, Ujú. la realidad es que los tiempos de los procesos, o sea, no hay una regla, porque hay muchos factores que pueden afectar a un proceso de selección o una búsqueda. Primero tiene que ver con la oferta y la demanda de los puestos, o sea, qué tanto ese puesto está demandado en el mercado y qué tan difícil es conseguirlo. Después, la celeridad de cubrir esa vacante. A veces puede pasar que que el equipo no está apurado en conseguir esa vacante, entonces se va a tomar su tiempo para encontrar el mejor candidato, entonces puede que pase que haya un proceso de entrevistas de 3 meses, y que vos hayas tenido la entrevista en el primer mes y te llamaron al tercer mes, pero porque realmente se tomaron el tiempo en evaluar a los candidatos y terminaron eligiendo el mejor. Y también tiene que ver con el tema de presupuesto, sobre todo en el campo de tecnología. Mirar el presupuesto para la oferta salarial y la oferta y la demanda dentro de la competencia en el mercado laboral es clave. Entonces, el tema del presupuesto a veces puede frenar una búsqueda, entonces pueden haber iniciado una búsqueda y de pronto se frenó por presupuesto y la retomaron dentro de 2 meses, entonces abren la base de datos y vuelven a retomar entrevistas. Entonces, como que hay muchos factores que va a depender de qué tan grande o pequeña o mediana sea la empresa, cuál es el rubro de la organización y qué tanto necesitan cubrir esa vacante o no. O sea, a veces una vacante se puede dar en un proceso de 1 mes, o a veces se puede dar en un proceso de 3 meses, o inició la búsqueda, se frizó y lo retoman en 1 año. Ahí lo que para mí siempre es clave es el ida y vuelta del reclutador. Para mí hay cosas que son claves en los reclutadores y es el feedback que van dando en el momento, es decir, si alguien no pasó una instancia de selección, para mí es clave comunicarlo, porque esa persona está esperando una respuesta. O si esa persona quedó en base de datos, también comunicarlo, che, nosotros seguimos buscando este perfil, vos quedaste en base de datos en caso de que consideremos que este desafío va de la mano con tu perfil, volvemos a levantar la base de datos. Si consideramos que sale otra vacante y tu perfil hace match con eso, volvemos a levantar la base de datos, para que la persona del otro lado no le pase esto que comentás, ¿no? Se quedó esperando o termina aceptando otra oferta porque no entendió el proceso. Entonces creo que también es como del lado del reclutador cómo maneja su proceso de selección, que la verdad es que cada reclutador tiene su impronta, o cada empresa tiene su impronta en el manejo de reclutamiento y no hay como una regla escrita en piedra de cómo es el proceso de selección. En general las entrevistas suelen variar de esta manera, suelen ser 3 o 4 como mucho, y el tema del tiempo no hay como una regla escrita. Ah, listo. Ana, Sí, No, perdón. perdón, Dani. No, sí, y otra preguntita era el tema de el salario. Si uno por ahí se sobrepasa o queda muy debajo, ¿eso se comunica de alguna forma? Porque me ha pasado que por ahí rechazan, pero yo no sé por qué, digamos, no sé si Ahí lo que puede les ser. digo es, empodérense y pregúntale al reclutador. O sea, che, ¿me contas? ¿Me das feedback? O sea, yo cuando no he pasado proceso de selección, ¿me puedes dar feedback de por qué? ¿Dónde crees que está mi brecha? ¿Por qué crees que yo no aplico este desafío?
Y si tiene que ver con lo salarial, el reclutador te lo va a decir, quizás el presupuesto no nos da el presupuesto para el rango en que estás, o sea, que nos estás pidiendo, pero generalmente si el perfil realmente le interesa al reclutador y estás vos pidiendo por encima, el reclutador intenta negociarte. Te lo intenta negociar desde la propuesta de valor que ofrece esa compañía, mostrándote otros beneficios más allá de lo salarial. Y si estás pidiendo por debajo, no he escuchado casos en donde se han rechazado un perfil porque el perfil ofreció menos. Y generalmente, y esto habla más de la ética de la organización, si vos estás diciendo que querés 100.000 y en realidad tu puesto vale 150, no te van a ofrecer 100.000, te van a ofrecer lo que vale en el mercado, porque después cuando entres a trabajar en el equipo y veas que todos cobran 150 y vos cobras 100.000, es como que va a generar una mala experiencia. Entonces sí puede pasar que quizás si pedís de más y al reclutador le interesa tu perfil, te va a llevar a una negociación, pero no rechazarte por ese motivo. En general, si no continúas un proceso de selección, tiene que ver más con tus habilidades técnicas o blandas, más que por una cuestión de salario. Y yo iba a consultar algo del salario. ¿En qué instancia es oportuno preguntar qué brecha salarial maneja la empresa para hacer preguntas después a la hora de pedir un rango salarial? En cualquier instancia, al principio, ¿se ve mal que lo preguntes de primeras o cuando lo contactas por LinkedIn, por ejemplo, cuánto deberíamos pedir? ¿O se espera que eso se pregunte en instancias más avanzadas? Yo, a ver, esto es sugerencia mía, en realidad va a tener que ver mucho con la manera de trabajar del reclutador. Yo no lo preguntaría en la primera entrevista, que es más la de sondeo. Quizás en la segunda, donde hablas más de lo técnico-conductual y te profundizan más con el desafío, generalmente después hay un ida y vuelta con el reclutador por mensaje o por chat o por mail, en donde ahí podés ir hablando un poco de la banda salarial, pero no lo haría en la entrevista con el líder, porque si bien el líder le va a importar más que vos hagas match con la habilidad técnica, con la habilidad conductual, y que vos puedas mostrar en ese espacio lo que tenés para ofrecer a la organización y lo que la organización tiene para vos, pero no desde lo salarial. Entonces es una conversación que la llevaría más con el reclutador, dentro de la segunda entrevista o después un ida y vuelta por mail, o para también empezar a entender las bandas salariales, y después cuando ya pasas al proceso de offer, digamos, ahí puedes terminar de cerrar y negociar. Pero si te da dudas al principio, yo lo haría después de la segunda entrevista. Ahí no sé, Mari, si querés contar algún ejemplo puntual y ayudarle a las chicas. Dale, ahí yo creo que también depende mucho de la experiencia que tengamos y el rol al que estamos aplicando. Ahí pongo como ejemplo un rol de Data Scientist Senior. Hay momentos depende, digamos, el estadio del mercado, ahora está todo como medio parado, pero no sé, yo recuerdo el año pasado que me llegaba literalmente una propuesta o dos por semana, y yo no estaba en búsqueda laboral, entonces también como que para mí era un filtro, digamos, decir, mira, yo no estoy buscando un cambio laboral, pero estoy interesada a partir de tanto y tanto para este rol en particular en este tipo de compañías. O sea, como poner un freno ahí desde el primer momento, pero ¿por qué? Porque yo estaba en un trabajo que me gustaba, en una empresa que me gustaba y que no tenía ganas de cambiar, y sabiendo que el mercado, digamos, estaba como en auge. Hoy yo no sé si haría eso, porque el mercado ya no está más en auge, está mucho más difícil conseguir trabajo, hay candidatos súper, súper interesantes y digamos, que están buscando un salario que está dentro de la banda de lo que puede ofrecer las compañías, entonces ahí tendría como un poquito más cuidado, pero me parece que tiene que ver con eso, con qué apuro tengas o qué urgencia tengas de cambiar de trabajo o de empezar a trabajar en data, y la situación, ¿no? O sea, si es tu primer trabajo, y bueno, nada, tendría como un poquito más de cuidado. Si no tenés problema y donde estás cómodo y no tenés trama en buscar algo más adelante, ahí sí podría negociarlo desde un principio, como eso, a sabiendas de que es probable que tal vez no haga match y que se cancele el proceso de entrevista a partir de eso, ¿no?
Claro. Pero bueno, ahí Yo tendría como pregunto- cuidado con eso. Claro, yo pregunto porque muchas veces, viste, de primeras te piden que pongas tu pretensión salarial. Entonces, y es como muy en el principio. Entonces, ahí como para no tirar fruta y no tirarte o muy abajo o muy arriba, de preguntarle, es una buena práctica preguntarle en ese momento al reclutador más o menos qué brecha o qué montos se manejan, o Vos decís no. cuando llenas el formulario, ahí te piden que pongas un rango. Bien. Sí, podrían preguntarle por chat o si ya tienen el mail, si ya lo conocen y tienen el mail, preguntárselo. Generalmente hay como sugerencia, manéjense con rangos, no pongan un número cerrado, sino entre tanto y tanto, como para esto, ¿no? No caer en que están pidiendo poco o que están pidiendo demasiado. Entonces un rango hace que el reclutador se pueda mover y ustedes pongan un rango desde lo mínimo que podrían aceptar hasta lo máximo, pero también teniendo en cuenta esto que dice Mari, ¿no? Sean muy estratégicas en el nivel de seniority que están aplicando, cuál es la experiencia laboral que tienen, cómo se está moviendo el mercado, para jugar a veces con, si puedo pedir tanto dinero o no, o en qué momento del proceso de entrevista van a estar hablando de rangos salariales. Ok. Y la última, ¿en algún momento del MedLab van a hablar más o menos de qué rangos salariales maneja, por ejemplo, un junior, un semi-senior, un senior? Lo puedo preguntar ahora. Ahí justo, mira, acabo de pasar por el chat 2 páginas que les puede servir para tener de referencia. Una es Glassdoor, en donde la gente hace como reviews de distintas empresas y entrevistas laborales, y ahí tienen una referencia de sueldo. Y la otra es la encuesta de OpenCube, de CISARMY, que cada 2 veces al año hacen encuestas sobre rangos salariales. Mi recomendación es que se manejen en eso, digamos, o sea, si ves que el rango de un data analyst junior es tanto, que pongas eso de referencia, obviamente considerando tu situación y demás. Che, Ok. estamos ahí sobre la hora. Si quieren nos quedamos unos minutitos más, pero no mucho más, así somos respetuosas con el tiempo. Teníamos una actividad más planeada, no Sí. sé, Anita. Sí, hay una actividad más que de última estaba pensando, yo les puedo contar la actividad si quieren y después se los dejo como tarea, la trabajamos offline y después Mari toda esta información, la presentación, todo se las comparte y ya les queda lo que trabajamos. Es decir, Hagamos entonces, eso. esta segunda instancia del espacio es, vamos de nuevo, ¿no? Manos a la obra. ¿Cuáles van a ser las posibles preguntas y preparación que estaría bueno que ustedes ya mapeen de qué les preguntaría un reclutador? Y yo lo dividí en 4 grandes preguntas. Todo lo que tiene que ver con preguntas generales, esto de háblame de vos, por qué estás interesado en la empresa, qué es lo que te gusta, cuáles son tus hobbies, bien general de la persona, ¿no? Entonces la idea es que yo les voy a compartir después un miro que armé con estos 4 grandes clústeres para que cada una ponga en estos clústeres cuáles son las preguntas que ustedes creen que el reclutador les haría. ¿Para qué? Para que ya vayan preparadas a ese espacio con estas posibles preguntas. Después preguntas sobre experiencia. Y acá el reclutador les va a preguntar cuáles son tus logros, cuáles fueron tus responsabilidades anteriores, contame un poco cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste, en qué proyectos participaste. Si estamos hablando de un perfil muy junior, el foco de esas preguntas van a ser, contame de los no sé, prototipos que armaste, cuál fue el que más te desafió, dónde encontrás tu fortaleza, dónde encontrás tu oportunidad de mejora. O sea, les estoy tirando preguntas, ¿no? La idea es que ustedes piensen según esto y se pongan en el lugar, en el sombrero del reclutador y digan, si yo fuera reclutadora, ¿qué preguntas haría? Haría estas sobre generales, estas sobre experiencia y después sobre habilidades. Si yo, Anita, fuera reclutadora, ¿qué le preguntaría a alguien que se está postulando en algo relacionado de data sobre las habilidades técnicas y blandas relevantes? ¿Cuáles piensan que deberían ser esas habilidades técnicas y esas habilidades blandas? Y por último, preguntas más situacionales o de comportamiento, o sea, cómo resolver problemas hipotéticos.
Y acá, o sea, pueden ser preguntas de, no sé, ¿cuál es tu experiencia evaluando controles de actividades relacionadas con la protección de datos? ¿O cómo crees vos que afrontarías un problema de democratización de acceso a los datos? Como preguntas que las van a poner a ustedes en distintas situaciones. ¿Y para qué? Para que ustedes puedan contar cómo las resolvería. Entonces ahí el reclutador está armando cuál es su manejo de situaciones complejas, de conversaciones difíciles, cómo afrontan los desafíos, etc. Yo en este miro, que les voy a compartir ahora para que después vayan ingresando, les voy a dejar un costadito algunas ideas de preguntas, pero no las quiero sesgar, porque a mí lo que me gustaría es que ustedes se pongan en el sombrero de un reclutador y piensen, según la experiencia que ya traen, ya sea laboral o de educación, cuáles serían esas posibles preguntas, y que ustedes ya vayan pensando de que esas podrían ser las preguntas que les van a hacer los reclutadores en esos espacios. Después de esto, una vez que lo podemos dejar abierto por, no sé, todo el fin de semana si quieren, y en la semana, cuando les compartimos la presentación, podemos compartir, bueno, cómo quedaron todas estas preguntas, y sumar quizás, Mari, entre nosotras algunas preguntas más, para que Dale. las chicas también las tengan en cuenta. Buenísimo. Ahí Bueno, piensen, sí. por ejemplo, no sé, que en esto de resolver problemas hipotéticos, ¿cómo se imaginan que es una pregunta de, no sé, de un problema de ciencia de datos o de algo que le puede suceder a un analista de datos y cómo ustedes lo resolverían? Y para mí en eso es clave tener respuestas ya preparadas, o sea, saber qué es lo que van a decir, por ejemplo, si te preguntan sobre tus logros o tus habilidades, porque a veces en el momento, con los nervios y demás, te puede salir algo que tal vez no era lo que vos querías contar, o no es lo mejor de vos, o en, no sé, en oportunidades de mejora, tal vez decís algo que no sé si aplicaba al puesto, o no era tan relevante, entonces ya tener eso preparado de antemano para poder mostrar también como, nada, o sea, siendo genuinas y mostrando quiénes de verdad somos y lo que sabemos, pero también sin improvisar tanto, digamos. Tal cual, sí. Se nota mucho la diferencia de un perfil que va preparado a la entrevista a un perfil que, como dice Mari, está improvisando en el momento, que a veces puede salir re bien, pero a veces los nervios te pueden también jugar en contra y puede salir mal y terminan quizás no mostrándose como tal cual son, porque los nervios les jugaron en contra, y terminan siendo totalmente negativo para el proceso de selección en la cual están viviendo. Bien, entonces, en este miro, ahí les dejamos para que yo ahora justo les puse algunas preguntas que me pasó una compañera que hace el proceso de selección en Naranja X, de algunas preguntas que suelen hacer en nuestros procesos, como para que ustedes los tengan a mano y sepan cuáles son. Esperen, ahí va. Pero la idea es que lo armen ustedes en base a lo que ustedes creen que un reclutador les preguntaría. Y por último, antes de finalizar, como me gusta como cerrar en una breve conclusión de todo el espacio, que tiene que ver para mí con 3 grandes ejes en un proceso de inserción al mercado laboral, con todo lo que vimos de cómo tener actualizado mi perfil, mi currículum y mi portfolio, y después todo el viaje de la búsqueda y del proceso de selección. Algo que ya fui nombrando y que acá, o sea, súper repetitivo, pero es lo que quiero que ustedes se queden pensando, es el proceso de investigación que tienen que hacer a las empresas que se están postulando. Es clave porque se nota mucho cuando entrevistas a una persona que realmente conoce el producto o el servicio y conoce algo básico de la empresa, a quien realmente no lo conoce. Practiquen, chicas, practiquen un montón, o sea, sobre todo si son sus primeras entrevistas, realicen simulacros con amigas, con novios, con novias, con sus papás, con el perro, mirándoles la cara, pero practiquen estas preguntas y estas respuestas que ustedes darían, tener ejemplos listos para poder respaldar a aquellos que tengan que fundamentar, y esto de tener siempre 5 preguntas para el reclutador. Está muy bueno cuando vos estás en un proceso de selección y la persona que estás entrevistando te hace preguntas, porque habla de que no va preparado solamente para que lo analicen y ver si tiene las habilidades técnicas y blandas para el puesto, sino que también
quiere conocer sobre la empresa, le interesa conocer sobre el desafío, le interesa saber cómo es el equipo, cómo es el líder, cómo se maneja la organización, y eso habla de un perfil que está preparado, digamos. Así que eso está muy bueno, que puedan preparar preguntas sobre el rol y sobre la organización. Bueno, yo no les quiero robar más tiempo, así que nada, tienen mis contactos, si quieren por LinkedIn, me pueden preguntar todo lo que quieran si tienen alguna duda. En LinkedIn estoy como Anabela Paredes, ahí como me encanta ayudarlas, así que cualquier duda que tengan estoy disponible para ustedes. Y la idea es que este Miro lo puedan trabajar entonces offline para no robarles más tiempo, y después les compartimos toda la info. Genial. ¿Pudieron Ahí, ingresar? Sí. Ok. ahí les dejamos también un formulario para que nos den feedback del espacio, así que ahí lo compartí en el chat. Y también vamos a estar mandando por el grupo de Telegram la presentación, el Miro y todo lo que fuimos trabajando en el día de hoy. Bueno, genial, Mari. Bueno, chicas, para mí fue un espacio re lindo, un placer haber estado acá y contarles un poco desde el lado de recursos humanos cómo es todo el proceso. Así que nada, espero que tengan un hermoso fin de semana. Bueno, muchas gracias, Anita, una genia. Creo que resirvió, ahí están diciendo por el chat, gracias por el tiempo, una genia, me sirvió un montón, así que bueno, espero que se hayan ido con herramientas y con tarea para la casa para Sí. ir preparándose.